¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Buenas profesor. tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Como quedamos ayer, el día de hoy vamos a resolver unos problemas de aplicaciones. Tengo preparados unos. Y de hecho hay unas aplicaciones nuevas que me gustaría comentarles. Les vamos a calentar con el primer ejercicio de una vez. Yo recuerdo que ayer me estaban exponiendo acerca de un problema del enfriamiento. Este ejercicio se parece. Es el ejemplo 4, viene del libro, ¿eh? Enfriamiento de un pastel. Para que lo copien, vamos a utilizar el modelo de enfriamiento de Newton, que además de los compañeros que expusieron, todos deben tener en sus notas, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a ser tema de examen, no lo olviden. Y de hecho, yo creo que de una vez la primera tarea va a ser resolver algunos de los ejercicios de esta lista. Entonces, al rato vemos cuáles. Se dice que al sacar un pastel del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, su temperatura baja a 200. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al pastel enfriarse para llegar a la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Cópienlo y lo resolvemos. ¿Ya está? ¿Copiado? Listo, No, profesor. profe, espere. Sí, Listo, profesor. profe. Mm.
Listo, profe. Ya están. Bueno, lo que voy a hacer aquí es condensar los datos que me da el problema, nada más. A ver, datos. Temperatura del ambiente 70. Temperatura cuando recién lo sacas del horno, que sería los 0 minutos, 300 grados Fahrenheit. Y temperatura cuando han pasado 3 minutos, baja a 200. Todo va a estar en minutos, por cierto. El tiempo en minutos, la temperatura en Fahrenheit. El modelo ya lo conocen. Es lo que estuvieron exponiendo sus compañeros. Es el modelo de Newton que dice que el cambio de temperatura con respecto del tiempo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y el ambiente. Ya lo resolvieron sus compañeros, siempre es la misma solución, no la voy a hacer, solo lo voy a escribir como la forma a la que hay que llegar, que es temperatura con respecto del tiempo, siempre es igual a temperatura ambiente más CEKT. Nuestro objetivo va a ser encontrar las constantes C y K para después buscar la temperatura, bueno, el tiempo para el cual va a llegar a la temperatura ambiente. Vamos sustituyendo, como la temperatura ambiente es 70, de una vez le pones 70 aquí. Y se usan las condiciones iniciales para encontrar la constante K y la C. Entonces decimos, si usamos que la temperatura en tiempo cero es igual a 300, pues lo sustituimos nada más. Y te va a quedar 300 igual a 70 más constante E. Como el tiempo es cero, le sustituyes el cero. Vas restando el 70. Te quedan 230. Igual a la constante C. ¿Qué es lo que haces? Una vez que ya encontraste el valor de la constante C, lo vas a ir metiendo a tu ecuación hasta que quede completa. Entonces ahora como que va a evolucionar, ¿no? a la forma temperatura con respecto del tiempo igual a 70 más 230 EKT. Y lo que nos hace falta ahora es encontrar el valor de K, usando la segunda condición que te dice que la temperatura cuando pasan 3 minutos baja a 200. Entonces otra vez, si usamos la temperatura después de 3 minutos igual a 200, el tiempo va a ser 3, la temperatura va a ser 200. Sustituyo, pongo 200 igual a 70 más 230 exponencial de, le pones 3 veces K, porque el tiempo vale 3. Y aquí despejamos la letra K utilizando logaritmos. Paso restando el 70, me quedarían 130. Paso dividiendo el 230. Aplico el logaritmo de ambos lados para eliminar la exponencial. Yo creo que lo hago de este lado izquierdo. Luego lo divido entre 3, lo meto a la calculadora, de una vez ya pongo el valor aproximado. Es aproximadamente menos 0.19. Repito, calculé el logaritmo y lo dividí entre 3. Eso hace que nuestra ecuación ya final de la temperatura sea temperatura con respecto del tiempo igual a 70 más 230 exponencial de menos 0.19 T.
esa va a ser la ecuación de la temperatura a la que se enfría el pastel con respecto del tiempo. Siempre se hace así. Así que al menos en cualquier ejercicio de temperaturas te deben dar dos valores iniciales si quieres encontrar la ecuación final. Una es para encontrar la letra C y otra es para encontrar la letra K. No tienen que resolver la ecuación diferencial porque ya la resolvieron en la exposición y siempre se hace igual, por variables separables. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe, hasta ahorita no. Esto está fácil, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo le tomará el pastel para llegar a 70 grados? Usen la ecuación final, la de color azul, y díganme cuánto vale T para que la temperatura del pastel sea 70. O sea, hay que despejar la letra T y sustituir la temperatura igual a 70. Mientras yo voy a dibujar aquí cómo se vería la función. Porque es una exponencial, entonces va a ir bajando. Vamos a ponerle tiempo del horizontal y temperatura con respecto del tiempo vertical. Abajo va a estar en minutos. Dice que cuando recién lo sacas del horno está en 300, así que vamos a ponerle aquí 100, 200, 300 grados Fahrenheit. Aquí 200 y aquí 100. Es decir, que el problema empieza desde aquí, la curva, y luego va bajando. Cuando pasan 3 minutos, voy a marcarlo abajo. Supongan que está por aquí. 1, 2, 3, baja a 200. Pero claro, el decaimiento de la temperatura no es lineal, así que no lo vayan a dibujar así como una línea recta, porque la ecuación es una exponencial. Entonces debe ver más o menos así. Tal vez lo debía haber hecho más exacto. A ver, esperen. Como por aquí. Para que se vea mejor la gráfica. Viene así y va cayendo. Algo así. Exponencialmente. En algún punto del tiempo va a llegar a 70 grados. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Por lógica se va a ir enfriando, ¿no? Entonces, en algún punto del tiempo va a llegar a 70.
¿No? ¿No se deja? Profe, ¿me puede volver a explicar lo último? Es que no lo entendí bien. Sí, hay que responder la pregunta que te hace el problema. Bueno, por si no lo habían visto los que están entrando apenas. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse a 70 grados? Tomas la ecuación que dedujimos más bien, y despejas el tiempo cuando la temperatura valga 70. ¿No? ¿Aún no? No, profe, todavía no se deja. ¿Por qué? Espere. Creo que ¿Por ya qué? vi ¿Qué están cómo. haciendo? Bueno, bueno, en mi caso yo llego a un punto donde tengo que restar el 70 que está sumando en la ecuación que ya dedujimos con el 70 ya sustituyendo la temperatura que es la del ambiente, Ujú. me queda cero. Sí. Entonces, al momento de aplicar el logaritmo Ajá. para quitar la exponencial, ¿cómo se llama? Me parece que queda como logaritmo natural de cero y bueno, eso para la calculadora es matemáticamente imposible, ¿no? Sí. ¿Da 70, profe? No, no es 70. Y ahí el problema. Entonces le van a poner ahí syntax error, ¿no? Como respuesta. Math error. Ay, perro. Sí le salió al Bueno, Saúl. sí, y sí me ha pasado, ¿eh? Que le ponen ahí syntax error, profe. Si es que nos están dando cuenta de algo muy importante. Por lógica, bueno, la ley de Newton del enfriamiento es solamente una aproximación. No es el mejor modelo para representar la caída de temperatura, aunque sí es bueno, pero no es el mejor. El caso está en que el pastel nunca va a bajar más de la temperatura ambiente, porque va a tratar de encontrar el equilibrio por las leyes de la termodinámica, el equilibrio térmico. Entonces es como si gráficamente tuvieran en el 70. Yo creo que voy a tener que borrarle aquí a la función un pedacito. Así. Es como si tuvieras una función asintótica, que en el número 70 ya no va a bajar más. Esa es la idea detrás de la ley de enfriamiento de Newton. Ningún objeto puede estar más frío que el ambiente. ¿Por qué? Porque ahí es cuando va a llegar al equilibrio térmico. Entonces es por eso que les queda el logaritmo de cero. No es que esté mal, sino que matemáticamente no vale, porque lo que están haciendo ustedes es esto. Sustituyen esto, se elimina acá.
Te queda 0 igual a 230. Lo pasas dividiendo. El 0 entre 230 sigue siendo 0. Y al aplicar logaritmo de ambos lados, te queda el logaritmo de 0. Lo cual no tiene lógica. Pero eso es precisamente porque el valor que quieren encontrar es la asíntota de la función. Y nunca lo va a tocar. Es por eso que, como no existe la función ahí, va a existir una inconcordancia en el logaritmo de 0 y lo que quieres despejar. Por eso no sale por ese método. Pero les repito, por lógica todos están de acuerdo que el pastel sí se va a enfriar a la temperatura ambiente, ¿cierto? Sí. Pues vayan aproximando. ¿Por qué no mejor hacen una tablita? Y dicen, voy a poner varios tiempos y voy a poner varias temperaturas. No sé, vamos a ponerle 15 minutos, vamos a ponerle 20, vamos a ponerle 25, 30 y a ver a qué temperatura va cayendo. La que se acerque más al 70 grados, pues va a ser la respuesta correcta. A ver, háganle así. Y me dicen cuál es el valor numérico que se acerca más al 70. Que nunca van a llegar, repito, porque es la asíntota. Van a llegar cuando sea infinito, pero pues no tenemos tiempo infinito para que se enfríe el pastel. Y por lógica no va a enfriarse en infinitos minutos. Digo que como en menos de una hora ya va a estar frío. Entonces vayan sustituyendo valores del tiempo en la ecuación y me dicen cuál se acerca más al 70. Profe, ¿Sí? de los datos que nos dio en la tabla, el que más se aproxima, pues es el 30, más sin embargo, agregándole más tiempo en minutos, por ejemplo, 35, 40, 45, Mm, el que llega a una aproximación, se puede decir, tomando dos decimales de referencia, es el valor de 55 minutos. Más sin embargo, siento que es muy, como que más va bajando o subiendo el tiempo ujú. y más va bajando el valor, pero sí, ¿no? Así como dice usted, nunca lo toca. Sí, exacto, nunca lo va a tocar. Como les digo, es una aproximación. Más o menos como a la media hora ya casi está en 70 y cacho, ¿no? Sí, 7.6, 70.6, perdón. Sí, entonces es válido decir que aproximadamente en media hora se va a enfriar el pastel. Digo, medio grado Fahrenheit ya no es mucho. Y como les digo, es una aproximación. No estamos siendo tan exactos en esto. O sea que incluso no importa que le hayas puesto 60 minutos o 100 minutos o 120, nunca te vas a acercar al 70.
te va a aparecer 70.1 o 70.2, algo así. Nunca vas a llegar al 70. Porque, repito, es una asíntota. Es decir, si yo calculo el límite, dejen borro esto, que no me sirve mucho. Toma la función t. Calculo el límite de 70 más 230 exponencial de menos 0.19t. Cuando el tiempo se acerca a infinito, propiedades del límite básicos, te va a quedar el límite de 70 es 70. Y luego tienes 230 que multiplica el límite de la exponencial de 0.19t negativo cuando el tiempo se acerca a infinito. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale el límite que estoy subrayando en color azul? Pregunta de cálculo básica. ¿Infinito? ¿Será? No, no es infinito. ¿Es cero, profe? Es cero, Iris. No importa que esté multiplicada por un 230. El límite con exponente negativo es como si lo pasaras así. Crece exponencialmente, pero el denominador. Entonces, como el número 1 siempre se mantiene constante, el cociente se acerca al 0. Entonces, todo este límite vale 0. Y es por eso que en el infinito, la temperatura sí se va a acercar al 70. Pero eso es el límite. Nunca hay que confundir el límite de una función con su evaluación, que de hecho no la puedes evaluar, justo como estuvieron despejándola, por eso te quedaba logaritmo de 0, porque lo estás tratando de evaluar en el límite, y ahí no se puede. Sin embargo, si calculas el límite, pues el límite te va a llegar al 70. Pero eso es suponiendo que tienes tiempo infinito. En un caso real, el pastel no se va a enfriar en infinitos minutos. Más o menos después de la media hora ya llegó. Esa es la lógica del problema. Recordemos que solo es una aproximación, la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, con que se acerque un poco a la temperatura ambiente, ya lo resolviste. No hay que ser tan exactos. Pero esa es la idea. Por eso la asíntota está en 70. Digamos que en el infinito, si te vas a la gráfica, por allá en el infinito, quién sabe dónde, lo va a tocar o se va a acercar tanto como tú quieras. Recuerden que el límite no es el valor de la evaluación de la función, sino es el valor al que se acerca, tanto como tú lo desees. Es por eso que sí te da 70, pero en el límite. ¿Dudas? Bueno, en resumen, la respuesta es aproximadamente media hora. Pero entonces, en la mayoría de los casos, creo que nada más va a ser aproximación o va a depender mucho de la situación que nos planteen. Sí, siempre es aproximación. A veces sí sale exacto. Aquí nunca va a salir exacto porque el ejercicio precisamente les pide que lleguen a la temperatura ambiente y es el único valor al cual no vas a poder llegar. Pero si te pidieran llegar al valor de 71 grados, sí se podría.
Sin embargo, para tiempos grandes, como que la aproximación ya pierde sentido. Justo como exponían sus compañeros, este método de Newton te sirve más que nada cuando la temperatura del objeto y la del ambiente no son muy grandes. Algo así decía, ¿no? Aranza. Y Aranza, ay, ¿a poco dije eso? No, sí, profe. Sí, solamente, bueno, te funciona mejor cuando las temperaturas no son muy diferentes. Vámonos con una aplicación nueva. Ah, miren, aquí está precisamente la idea que les comentaba. Que la ecuación 4 que acabamos de hacer no tiene solución finita en temperatura 70, porque el límite de la temperatura es 70, entonces nunca la vas a tocar. Pero de forma intuitiva, esperamos que el pastel se enfríe al transcurrir un intervalo razonable. ¿Qué tanto? Ah, pues observen que del lado izquierdo construyen una tabla y es cuestión de observar que luego de media hora ya se acerca lo suficiente al número 70. Tampoco tiene que ser tan exacta. Ahí está. Una aplicación nueva con respecto a las que sus compañeros platicaron son estas. Circuitos. Quizá les sirva para cuando lleven electromagnetismo. Entonces voy a explicar esto. Tenemos un circuito en serie, ya sea que tenga resistencias, inductores, o que tenga capacitores. ¿Vale? Entonces, en los circuitos en serie, usualmente se resuelven con las ecuaciones de Kirchhoff o Kirchhoff. No recuerdo muy bien cómo se dice. Y básicamente, bueno, son como tres leyes. Una de ellas establece que la suma de la caída del voltaje a través del inductor, o sea, todo el voltaje que pasa a través de los aparatos, como el inductor o la resistencia, siempre va a ser igual al voltaje que se le aplique, sumado al circuito. De aquí se deduce la ecuación número 7, que es una ecuación diferencial lineal de primer orden, la que ven como un color azul. La letra L, repito, es la inductancia, la letra R es la resistencia y la letra E es el voltaje. Esas letras L y R son constantes y se pueden resolver este tipo de circuitos utilizando pues, el método de, ¿cómo se llamaba? De factor integrante, porque son lineales. Lo mismo ocurre cuando tienes un circuito en el que en lugar de la inductancia tienes capacitancia. Los capacitores son los que almacenan carga eléctrica. Igual, esa carga eléctrica, cuando haces pasar la corriente a través de un capacitor, genera una caída de voltaje, de acuerdo con la ley número 9 que se muestra en el libro. ¿Hay que copiarla? Sí, claro que sí, hay que copiarla. Esas dos leyes, tanto la 7 como la 9, se resuelven utilizando ecuaciones lineales, diferenciales. Y son las ecuaciones que vamos a resolver a continuación. La vez pasada sus compañeros platicaban sobre las mezclas, decaimiento radiactivo, temperatura de Newton. En lo que queda de esta clase, yo les voy a platicar sobre los circuitos en serie. Copien hasta donde puedan y ahorita volvemos para terminar.
La intuición de las fórmulas de los circuitos en serie, ya sea para inductancias o capacitancias, está en que cuando tú pasas la corriente a través del circuito, cada uno de los componentes, digamos, como que absorbe cierto porcentaje del voltaje. En primera instancia, la resistencia lo absorbe de acuerdo con la ley de Ohm, que recordemos que voltaje es igual a resistencia por la corriente. Y en el caso del inductor es diferente. Siempre es igual a la inductancia por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. Como todo debe estar en equilibrio, según la segunda ley de Kirchhoff, la caída de voltaje de los dos componentes siempre debe ser igual al voltaje que le suministras a la batería. Lo mismo ocurre con la intuición de las capacitancias. Cuando haces pasar corriente a través del capacitor, hay una caída, pero de carga, ¿vale? Y también cuando lo haces pasar a través de la resistencia. Es la misma, R por I. Solamente que en la segunda parte de la capacitancia todo lo ponemos con respecto a la carga. En física la letra Q se toma como la carga. Entonces, si se dan cuenta, toman a la corriente como la variación de la carga con respecto del tiempo. Creo que lo van a ver mejor cuando lleguen a la parte de física, de electromagnetismo. ¿O alguien ya la tomó? ¿O la van a tomar al siguiente? Yo ya la Yo tomé. en la siguiente. Ya, profe. Va. Entonces algunos ya la tomaron. Entonces se ve ahí que la corriente siempre es igual al cambio de la corriente con respecto al tiempo. Es por eso que la fórmula 9, que son las más importantes, la 7 y la 9, todo lo ponen en términos de la carga, no tanto de la corriente. Sí se puede calcular derivando la corriente, digo la carga, pero pues por facilidad se pone todo en términos de la carga, la fórmula 9, para que no queden dos variables y que todo esté en equilibrio. Igual, la corriente que absorbe el capacitor y el resistor siempre debe ser igual al voltaje que se le suministra. Hay que copiarlo con todo y dibujitos, ¿no? ¿Ya quedó o por dónde van? Ya quedó, profe.
Ya, profesor. No, Sí, vamos a profe, resolver el espérame, primero. espérame. Ok, me espero. Gracias, gracias. Ya, profe. Gracias. Ok. Problema dice, una batería de 12 volts se conecta a un circuito en serie con un inductor de medio Henry y resistencia de 10 ohm. Determine la corriente I ¿sí? La corriente inicial, 0. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se toma el primer modelo, el que dice L, diferencia de corriente con respecto al tiempo, más RI, igual a voltaje. Ahí dice voltaje con respecto al tiempo, pero casi siempre es constante. Cuando se considera una batería, pues estamos hablando de corriente directa. Entonces, el voltaje es constante. Si fuera alterna, cambiaría. Pero no nos dificultemos tanto la existencia. Se sustituyen los valores de L y R y la letra E. Le pones un medio. Más 10i igual a 12. Sujeta a el valor inicial y evaluado en tiempo igual a 0, te da 0. 0 ampere. Repito, esta ecuación de aquí es lineal. Es una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo se resolvían esas? Era la de la forma estándar, profe. Ajá. Primero había que quitarle el 1/2 al DI sobre DT y dividías todo entre 1/2. Ok, eso hago. Entonces le pongo 20 y 24. Luego, El más 20 lo tomas como P de I
o PDT. Sí, ¿no? Como PDT y el otro lo tomamos como QDT, ¿no? Sí, puede ser P y Q o puede ser P y F, da lo mismo. Lo que nos interesa, de hecho, es P, nada más. Ya de ¿Para ahí qué quiero la sacamos P? mu es igual a E de Euler elevado a la integral de PT. No le vayan a poner X, por cierto, porque algunos se acostumbran. Aquí la variable independiente es el tiempo. Entonces es 20t. ¿Luego qué hago? Ya de ahí multiplicas eso por toda la ecuación en forma estándar. Sí, exacto. Tomo la forma estándar. ¿Qué sale de eso? De eso sale DI dt, DI sobre dt que multiplica a E a la 20t por I. Bueno, pero no es necesario hacer eso. ¿Qué le pasaba al miembro izquierdo? Era la variable dependiente por el factor de integración, ¿no? Exacto. Es la derivada del factor de integración por la variable dependiente, que en este caso no es Y, es la corriente. No estoy haciendo nada nuevo. Estoy usando el mismo método de las ecuaciones lineales. Aquí nada más es cuestión de integrar. Integro ambos lados. Del lado izquierdo se te va, pero del lado derecho sí tienes que integrarlo. Pero no es difícil, solo le hace falta un cambio de variable. Pasamos dividiendo el 20. Le sumamos la constante y despejamos la letra I, que sería cuestión de pasar dividiendo el exponencial de 20t. Te va a quedar que la corriente con respecto del tiempo, 24 entre 20 lo podemos simplificar al máximo. ¿Cuánto queda? Sería 6/5. 6/5. La exponencial se elimina, pero del otro lado no, porque te queda con símbolo negativo 20t. Digamos que esta es la familia de soluciones sin el valor inicial. Solo nos faltaría sustituir el valor inicial aquí para encontrar la C. El valor inicial te dice que la corriente en el tiempo 0 es 0 cuando el circuito está abierto, ¿vale? O sea, supongamos que tiene un interruptor, no va a haber corriente porque el circuito va a estar abierto. Sustituyes corriente y tiempo igual a 0. 0, 6/5, C elevado a la 0. Y ya te queda. Negativo menos 6/5. Listo. Mi solución particular lo escribo del lado derecho. Seis quintos. Y la constante es menos 6/5. Esa es mi solución. Esa ecuación representa cómo cae la corriente con respecto del tiempo, cuando tienes un inductor y una resistencia en el mismo circuito en serie. Lo voy a poner aquí. Representa el cambio de la corriente con respecto del tiempo
en un circuito RL, porque tiene resistencia e inductancia. ¿Dudas? No, yo creo que nada más nos tendríamos que aprender bien el procedimiento. No está complicado. No, bueno, tendría que aprenderse nada más el modelo. Apúntenlo bien y se resuelve igual que cualquier ecuación lineal, con factor integrante. Profesor, en este caso, como nos están preguntando, determinar la forma en la que cae la corriente, ¿la solución particular es la respuesta? Sí. Para este caso, sí. En general sería a lo que llegamos en color blanco ahí, sin el valor inicial. Pero para este caso, en este circuito en general, sería la verde. Ok, entonces ya si nos preguntan cuánto cae la corriente después de y ya nos ponen un valor de tiempo, ya tendríamos que sustituir, ¿no? Y ya sacar el valor de ahí. Sí, se sustituye el tiempo y listo. Ok, muchas gracias. Ujú. Entonces yo voy a subir un poquitito. Aquí está desde el inicio y ahorita abajo. Y ahora un dato interesante sobre esto. Voy a graficar la corriente y el tiempo para esta solución. Cuando el tiempo es 0,
la corriente 0. Entonces digamos como que empieza aquí. Como que está desconectado. Luego agarras el interruptor y ¡pum! Sube de golpe. A 6/5. Supongamos que el 6/5 anda... ¿Dónde se me ocurre? A ver, ¿dónde se me ocurre? Voy a ir marcando. ¿Cuántos son 6/5? Son como 1.2. Voy a marcar aquí el 1 y aquí el 2. El 1.2 supongamos que anda como por aquí. Esa de nuevo va a ser una asíntota. Como que de repente cuando enciendes el interruptor y le pones, no sé, el tiempo medio segundo, o ya sé que está en minutos o en horas, ya depende del ejercicio, va a subir la corriente y luego va a ir bajando. Y el caso es que se va a ir estabilizando porque va a ir bajando poco a poquito. Dejen ver cómo lo dibuja aquí el libro. No lo pone. Para tiempo 1, ¿cuánto vale la corriente? Calcúlenlo. Es que aquí no tengo calculadora. Para tiempo igual a 1, ¿cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale? Para tiempo igual a 1. A mí me sale que es 1.19. Exactamente. Entonces esto funciona nada más como para tiempos muy chiquitos. Voy a darle tiempos un poco más cercanos. A ver, déjenlo, calculo aquí. 20 por 0.5. Es que está muy cerca del 1.2. Está todo muy, muy, muy cerquita. Porque la corriente va a ir decayendo igual. Como una curva exponencial, pero muy, muy chiquita. Digamos que la asíntota está en 1.2. Que repito, nunca la va a tocar, ni la va a atravesar. Solo se va a acercar lo más que pueda. Y cuando pase suficiente tiempo, es como si de nuevo calculáramos el límite de esta expresión. Cuando el tiempo tiene infinito. Como que va a llegar a un estado de reposo. De nuevo, el límite. Como tienes una exponencial que tiene símbolo negativo y el tiempo va hacia el infinito, el límite siempre va a ser 0 ahí, así que te va a sobrar nada más 6/5. Esta parte se le va a llamar el estado estable. Así que va a llegar cierto punto en el que la corriente
va a llegar a 6/5 de amper. Pero ¿se acuerdan de la ley de Ohm? ¿Corriente es igual a cuánto? Voltaje Voltaje sobre por- resistencia. Voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje aquí? De 12, ¿no? 12. ¿Y cuánto vale la resistencia? 10, 10. Si le saco mitad, 6/5. ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? Que cuando pasa el suficiente tiempo, el término estable en el circuito va a dejar de variar y se va a ir acercando poco a poco a la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque el inductor va a dejar de hacer su trabajo. Y lo único que va a afectar al circuito es la pura resistencia, cuando el tiempo se hace grande. Así siempre pasa en los circuitos en serie. O sea, no es casualidad. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte, no, profesor. Y entonces ahí les va la tarea. Para que no se haga tan pesado el segundo examen, empezamos con 2 tareas juntas. Primero, de las ecuaciones homogéneas, lista 2.5. Van a resolver desde el 1 hasta el 14. Es con valores iniciales también. Mientras lo voy apuntando. Del 1 al 14 es la lista 2.5. Y si nos regresamos a las aplicaciones, les voy a decir cuáles. No van a ser todas, van a ser algunas de las que platicaron sus compañeros y estas. La lista 3.1. La lista de crecimiento y decaimiento viene como subtítulo. La lista de datos del carbono. La lista de ley de Newton de enfriamiento. La de mezclas no. Y la de circuitos. Profe, ¿los podría volver a repetir, por favor? Sí. Va a ser la lista 2.5 de homogéneas del 1 al 14. Y la lista de aplicaciones
me regreso, es crecimiento y decaimiento. Datado del carbono. Ley de Newton del enfriamiento. Y circuitos. Está en el libro, aquí están las páginas, aproximadamente las 130. Ok, gracias, profe. ¿Sí? No son todos, ojo, solo los impares. Profe, ¿y de las ecuaciones homogéneas igual son los impares solamente o son todos? Impares. Ok, gracias. Cuenta como 2 tareas, así que son 2 puntos. Esto para ayudarles un poco y que, o sea, se trabajen mucho, pero no tanto en el examen. Esto va a ser para el... Uy, ¿qué día es? 23. Domingo 3. ¿Pero qué dijo? ¿Domingo qué? Domingo 3 de abril. Gracias. Y el viernes ya empezamos con tema nuevo. Las transformadas de Laplace. ¿Dudas? No, profe, no. De momento no, profesor. Entonces, eso es como 2 tareas en una. ¿Ok? Ya después les dejo más. La que se viene buena es la de vacaciones de Semana Santa, ¿eh? ¿Va a dejar de la Play? No diga, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, Es mi cumpleaños. Eso no se hace, No. profe, eso no se hace. Ah, pero no les he dicho todo. Esa va a ser opcional si quieren puntos extra. Esas. Entonces, Entonces sí. Cambian las cosas, cambian las cosas. Yo perdón, profe. Ok, ¿más dudas? ¿dijo que solo son los impares, profe? Impares. Así, gracias. Sí. Si viene del 1 al 14, pues hasta el 13. Si quieren hacer todos, está bien. ¿Cuántos puntos? Luego veo. va. De las 2 tareas, profe, solamente los impares. Ah, sí, impares. Y esa tarea se entrega junta, en un solo archivo. Y De vale acuerdo. máximo 2 puntos. ¿Ok? Y ya, es todo por hoy. Los veo el viernes con tema nuevo, Laplace. Prepárense, acuérdense de lo que les dije, de repasar fracciones parciales. Sí, profe, gracias. Está bien, profesor. Ya están. Cuídense, nos vemos. Gracias. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta luego. profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Luego.